buenas, ¿cómo estáis? Yo soy Uri for the Win, programador de profesión, gamer y montador de teclados de vocación, aunque ahora ya gamer ya no tanto. Pero vengo aquí a hacer algo muy especial hoy que creo que os va a gustar mucho y que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Entonces creo que sería bueno empezar presentando aquí a mi compañero. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy ilusionado de estar aquí junto a ti. Pues aquí estamos tú y yo hoy, que te traigo aquí algo que creo que te va a hacer mucha ilusión. Tengo algo para ti, Qué guay. a ver si luego lo vemos. Yo creo que va a ser algo tocho. Y nada, venía a comentarte también contigo el tema de, tú lo tuviste claro desde el principio, siempre que querías jugar a videojuegos, crear contenido, estar en internet ahí. Bueno, yo cuando era muy pequeño, que no sé, tendría unos 3, 4 años, me dieron mi primera consola. No me Vale, acuerdo ni qué consola era, la verdad. vale, Pero era como un juego de Winnie the Pooh. O sea, vale. súper raro. Y ahí es cuando yo empecé con los videojuegos. Y desde ahí Ey, no he parado en años. O sea, nunca he dejado de jugar videojuegos porque al final era como mi... No única manera de entretenerme, pero sí la manera más libre de entretenerme y de vale. tener más posibilidades, ¿no? Porque al final la tecnología a mí me ayudaba a eso, a poder divertirme, a poder entretenerme. Y yo salía a la calle con mis amigos, me iba al cine, jugaba con ellos, hacía carreras. Pero, claro, no era lo mismo que meterme a jugar a Play o al ordenador. Siempre me ha gustado. Claro, Y, bueno, luego empezó el mundo de YouTube, el mundo de las redes sociales. Que, claro, es lo mismo. Desde el principio yo he estado ahí viendo contenido. No hacía contenido porque era muy pequeño, pero sí que lo he estado consumiendo desde que existe YouTube prácticamente. Y pues cuando ya he ido creciendo, pues he dicho, oye, pues, ¿por qué no probar? ¿No? Y yo recuerdo que claro. hace unos años hacer unos vídeos con mi mejor amigo, con Cristian, hacer vídeos del FIFA, de un montón de Vale, juegos ahí, como retos y demás. Y bueno, ahí no me veía nadie, la verdad. Casi todo el mundo empieza. tal cual. Y al final, pues por temas de estudio y demás, él no pudo seguir conmigo y seguí yo solo un Vale, tiempo. Después lo dejé porque no estaba motivado y ya, después, un tiempo después, un año o dos después, como que me compré un ordenador nuevo y él me dijo, oye, pues vuelve a intentarlo ahora que tienes una máquina nueva, más claro. potente, tienes, Eso motiva. tienes los Eso recursos motiva. y dije, hostia, pues sí, voy a probar. Vale. Que fue cuando Fall Guys se hizo tan famoso, que salió gratis y demás. Y claro, yo empecé, pero claro, yo en ningún momento pensaba que en 3 meses, o en menos de 3 meses, ya iba a llegar a jugar con Ibai, a jugar con los mejores. O sea, Claro. fue algo increíble. Es una locura. Es una locura. O sea, esa gente es enorme ya de por sí. Bueno, y tú ya ni te cuento, también has pegado un estirón tremendo, macho, que te he visto hasta en el cine, tío. Yo no sé qué ha pasado. Yo llevo casi 2 años en este mundo y no sé qué ha pasado. Que te podría decir tantas cosas. El cine, entrar en Heretics, el que la gente me conozca, ir por la calle, que me pidan fotos, es algo increíble también. O sea, yo no sé qué está pasando con mi vida, pero yo estoy súper feliz. Pero va bien la cosa, eso es lo importante, tío. No me puedo quejar. Tú le metes caña, que yo te he visto jugar y le das caña, pero claro, por circunstancias hay unos problemillas ahí que es más difícil, a veces ya sea por el juego como tal, el tipo de juego, por periféricos, un poco todo en general, puede ser complicadete. Y aparte también, bueno, la gente online hoy en día es un tema complicado también. ¿Tú cómo lo vives? O sea, tú en tu día a día, por ejemplo, cuando te pones a hacer, abres stream o incluso off stream, ¿tú cuando juegas, realmente cómo te ves? O sea, ¿cómo, entiendo que tú juegas principalmente juegos online. Te he visto jugar, por ejemplo, a, yo que sé, al Fall Guys, a un montón de juegos que hay más gente. Sí que por ejemplo, Fall Guys igual no te da comunicación, pero en Valorant, por ejemplo, que la gente... Hay gente para todo. La gente es muy cruel. La Sí, gente en los videojuegos y en las redes sociales en general son muy crueles, la verdad. Yo por suerte nunca me ha afectado, la verdad. Siempre que me han llegado haters o comentarios malos, la verdad que he sabido no mirar los malos y mirar los comentarios buenos, porque al final es con lo que te tienes que quedar, ¿no? tal cual. Es por lo que haces eso, por los comentarios buenos. Si tú empiezas en redes o empiezas a jugar y te quedas con lo malo, al final entras en un bucle malo en el que no sales. Tal cual. Entonces, además que los videojuegos son para divertirse. Tal cual. Está bien que haya competitivo porque eso da un plus, da Sí, unas sí, ganas le de jugar, da una chispilla, pero sí. claro, no deja de ser algo para divertirse. La Claro. verdad que hay gente que trabajamos de ello, de jugar videojuegos, y gente que compite y gana dinero, trabajan, pero claro, es que si nos ponemos a criticar a todo el mundo con el que jugamos,
al final. No acabas. Y aparte a la gente se le quitan las ganas de jugar, que al final es lo más triste. Exacto. Que hay gente que no juega o no quiere abrir el micro y hablar por el micro, cosas de todo tipo, porque saben que a la mínima que digan algo van a recibir un comentario horrible. Yo admito que yo en sus días, cuando hacía un montón de años, también tuve algún comportamiento malo alguna vez, pero es que con el tiempo te das cuenta de que realmente no te lleva nada bueno, son todos Exacto. problemas y que al final te das vergüenza de ti mismo. Si tienes dos dedos de frente y lo piensas, dices, ¿qué estoy haciendo? Y al final cambias para bien. Exacto. Y creo que al final es lo suyo. Pasa que también hay gente muy joven que igual no tiene ese raciocinio, no lo piensa. No sé. Exacto. Son niños y al final los niños no son conscientes de lo que dicen o de que pueden ofender a otras personas. Entonces, Tal cual. por eso yo creo que es algo muy difícil de cambiar y de evitar, porque como los niños nunca van a acabar, siempre va a haber niños, entonces lo mejor es eso, pasar de ellos y centrarte en la partida, en lo que tú juegues y ya Claro, está. y educarlos, o que por lo menos darles una conciencia de que a veces también se les deja muy a su libre albedrío y eso también lleva a cosas malas. Exacto. La Depende educación es muy cómo. importante, súper Sí, sí, importante. sí, sí. Claro, tú en tu caso, además teniendo la dificultad añadida del tema de, pues, económicamente, que la cosa va, igual no va muy bien, los controles, que el Valorant, por ejemplo, tiene un montón de controles. O yo qué sé, si juegas Jet, Sí. por ejemplo, tienes que ser muy rápido, tal. Hay videojuegos que exigen mucha rapidez, mucha destreza y estar ahí con el teclado haciendo muchísimas pulsaciones en muy poco tiempo. Hay un ejemplo muy grande que es Fortnite, por ejemplo. La Que construcción, la macho. construcción es un añadido de tecla que nunca se ha visto en un videojuego. Entonces, tú imagínate eso para mí. Yo dejé de jugar Fortnite por eso. Porque claro, la gente iba subiendo el nivel, iban construyendo y yo no podía construir. Claro, Luego sacaron el modo sin construcción, que ahí es cuando volví a jugar, pero aún así, es que tú imagínate que son a lo mejor 10 teclas y yo alcanzo 6 o 5. Ya estoy totalmente, pues que no puedo hacer nada, literalmente. ya. Estoy limitado. Yo el Fortnite no lo he tocado nunca, justamente ya por la parte de la construcción que lo vi en su día y dije, uff, no creo que me guste esto. Yo venía del PUBG, por ejemplo, del Counter, tal. Evidentemente el LoL lo he jugado un montón de años, yo competía y de ahí empecé con los teclados, lo que te comentaba antes. Pero sí que es verdad que hace falta mucha agilidad con todo esto y que a veces los controles tampoco son los mejores, muchos botones o ya no que haya muchos botones, sino que tienes que estar pulsándolos repetidamente todo el rato sin parar, Exacto. que eso en parte creo que tampoco ayuda. Y bueno, en general también, viendo el tema de la competitividad, entiendo que también tiene que ser frustrante, ¿no? Es decir, igual, por ejemplo, en el Fortnite, lo que tú decías, ¿no? El tema de si no puedes construir, tampoco puedes jugar competitivo con Exacto. mucha aspiración, porque la gente que construye te va a hacer ahí un... Claro, es que no, o sea, literalmente no puedo disfrutar del juego a Claro. su máximo esplendor Tal porque, cual, pues porque no da físicamente mi cuerpo para ello. claro. Yo ahí pienso también que las empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos y tal deberían pensarlo también, porque por ejemplo, yo con el LoL sí que veo que con el tiempo han simplificado algunas mecánicas que antaño eran más complicadas. Llevo jugando muchísimos años, desde la primera temporada, o sea, he visto de todo. Y con el tiempo han simplificado cosillas, que eso está bien, porque yo pienso que ya lo hacen un poco también con intención de que sea más accesible para jugadores nuevos o que no tengan que saberse cosas muy específicas, muy avanzadas. Pero también es verdad que es un juego que incita mucho a tener que pulsar repetidamente, constantemente, súper rápido Claro. para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y tú piensas que si una persona que no tiene discapacidad ya se cansa de pulsar las teclas tan rápido, imagínate una persona como yo, que yo por suerte, pues me canso, pero a lo mejor hay gente que se cansa mucho más que yo, que Sí, puede sí, sí. pulsarla 3 veces seguidas y ya se cansa. Yo a lo mejor Claro. tengo más aguante, pero es que yo me pongo en la piel de gente que no tiene nada de aguante, Claro. como lo hacen, ¿sabes? O secuencias súper rápidas de pulsación de QLRR, no sé qué, tienes que pulsar muy rápido. También el Y simple hecho de que tantos videojuegos que hay, y hay muchos que todavía no tienen lo de asignar las teclas. Tío, Ya. que eso es, no sé cómo funcionará a nivel de programación, pero yo creo que no es tan difícil poder, que tú puedas asignar las teclas a un videojuego. O sea, eso ayudaría a gente como yo, vamos, literalmente da la posibilidad de que juguemos a esos juegos. claro. O sea, es así, es la realidad, es eso. Claro, yo en mi parte, por ejemplo, soy programador, soy desarrollador de software también. Y yo en mi caso creo que se tiene que poder hacer. O sea, no lo veo como algo muy raro. De hecho, hoy en día lo veo que poco a poco como que se va estandarizando más. O sea, muchos juegos ya dejan asignar control. No todos, Exacto. lo que comentábamos, pero sí que creo que es importante desde aquí mandar un llamamiento también a las empresas que se dedican a desarrollo de videojuegos o incluso todo tipo de software realmente, de permitir esta personalización de los controles, porque al final creo que es importante que
que se puedan configurar las cosas al antojo de la persona que lo está usando, ya sea porque tiene preferencia por otros atajos, lo que sea, por accesibilidad o por 1000 temas, porque al final es importante y puede ser la diferencia entre que usen tu software o tu videojuego o no. Y creo que a veces no se tiene muy en cuenta. No, y a mí me ha pasado incluso de que sale un juego nuevo, que tienes ganas de jugarlo y dices, hostia, ¿me lo compro o no me lo compro? Porque no sé si voy a tener la opción de asignar las teclas. Y acaba de salir, nadie me puede decir si lo tiene o no lo tiene. Y muchas Claro, veces me la he jugado a gastarme 60 o 70 pavos que cuestan los juegos hoy en día. lo Y, pruebas. y de repente abrir el juego y decir, que no puedo jugar. Que me acabo de gastar 60 pavos y no puedo hacer nada. O sea, me gasto 60 pavos en vano. Encima me llevo el chasco de haberme gastado 60 pavos Y y con el la chasco ilusión de de no jugar. poder probar ese videojuego que tantas ganas tenía de probar. Y eso es tan fácil como que las empresas, como decimos, pues pongáis de vuestra parte, la verdad. No sé, igual han pegado un recorte ahí o lo que sea, pero es que se me hace raro incluso, de que hoy en día ya eso no sea como algo estándar. O sea, Exacto. es raro, porque aparte hay mucha gente que ya tiene costumbre de usar el teclado de cierta manera. Hay gente también que se lo gira. Por ejemplo, Sí. en el Counter es muy típico. La gente tiene teclados grandes, muchas veces se lo inclinan y juegan así. Mm. Incluso en el LoL también lo he visto, gente que gira el teclado y lo pone, lo ladea. Yo lo ladeo un poquito normalmente. Yo uso teclados muy pequeños y lo ladeo siempre un poquito, me lo pongo cómodo y estoy muy acostumbrado a jugar así también. Pero, claro, o sea, al final cada persona es un mundo, tiene sus preferencias Exacto. y sería bueno poder Yo asignarlas y ponerlo bien. comprendo que no pueden contestar a todo el mundo, Claro. porque hay muchas discapacidades y cada discapacidad es un mundo y un tipo y unos problemas. Pero sí que intenten que por lo menos las cosas estándar estén ahí. En lo que digo, el asignar las teclas, solo eso ya nos ayuda una barbaridad. A la hora de jugar, ¿cómo te las apañas con el teclado? Porque este es un teclado grande, que yo lo he visto, teclado grande. Pues hay un vídeo por ahí viral mío que enseño como juego y es que la verdad que es una forma compleja porque yo me pongo... A ver, en palabras va a ser difícil de explicar, pero lo explico. Es como que me pongo el teclado en vertical y lo apoyo en el brazo de la silla. Yo ahí, mi padre o quien esté ahí, me ayuda a colocar las manos encima del teclado. La apoyo en el teclado y con el pulgar y el dedo índice pulso como puedo las teclas a las que llego. Y la mano izquierda, porque yo soy el ratón con la izquierda, pues el codo lo apoyo en la silla y la mano encima del ratón. Vale. Y ahí lo meneo pues como puedo, con las dificultades que puedo, pero me defiendo. Y en la creación de contenido, por ejemplo, también cambias las escenas con atajos de teclado. Y tienes todo controlado para cambiarlo tú todo y... Sí, todo, claro, al final no me queda otra, entonces Ya. yo tengo que ponerme los atajos, los comandos, todo a mano. de Y la es lo que digo, manera. que mis teclas son muy limitadas, porque si yo puedo usar 6 teclas, tengo 6 teclas para todo, para jugar, para los atajos, para lo que tenga que hacer. Claro, con esas tienes que hacer de todo, combinarlas entre sí para hacer cosas Exacto. nuevas también. Sí, Claro. sí, sí. O sea, yo ya te digo que a mí, por suerte, soy una persona inteligente que sé buscar lo que me hace falta. Pero Claro. hay gente que a lo mejor lo prueba, ve que no puede y se rinde. ¿Sabes? O no domina mucho la tecnología, tampoco sabe mucho por dónde tirar Exacto. y es como un callejón sin salida, ¿no? En plan Exacto. de, ¿y ahora qué hago? Ya. Eso es No, algo que también, bueno, eso se lo digo a la gente, que la gente que tiene discapacidad como yo, o incluso gente que no tiene discapacidad, que tiene algunas dificultades, no os rindáis, porque siempre hay una solución para todo, siempre. Siempre, si ponéis ganas y ponéis empeño en que se puede, seguro que alguna solución hay. Porque estoy seguro de que no somos la única persona a la que nos pasa. Entonces, si le ha pasado a alguien más como nosotros, a lo mejor es a buscar la solución y la tiene. Entonces, la clave es no rendirse. es un buen mensaje, la verdad. De que encima la vida nos pone trabas a todos de una manera u otra, pero al final el tener la creatividad, la chispa y el decir, no paso del tema o dejémoslo estar, sino que a ver qué se puede hacer. Exacto. O sea, el no ya lo tienes. A Claro. partir de ahí, ¿qué puedo hacer, no? Lucho por lo que me apetece. Es así. Tal cual. Hablando de este tema, tengo aquí un clip que fue el llamamiento que recibí yo aquí de venir a ver qué se podía hacer. Que, bueno, es el Club 113, que estás aquí con Werly, Gorgo y los panas. Y bueno, aquí comentas el tema de los periféricos, ¿no? Y la dificultad de ver si alguien puede hacer algo a medida. Es que yo cuando vi esto, es tela, ¿eh? O sea, tela marinera. Bueno, aquí, claro, yo lo que vi, ya por la manera en que tú juegas, que aparte ya la he visto yo también y todo, claro, el teclado grande a ti no te sirve de nada. O sea, bueno, te Realmente sirve de me sobran apoyo, todas las teclas. O te sea, sirve para apoyarlo, pero claro. realmente el tener que usar la parte del numérico
ya de por sí es que te quita un montón, macho, porque toda esta zona de aquí pierdes un montón de teclas. Que al final usar atajos con 6 teclas tiene mérito, ¿eh? O sea, Gracias. ya el combinar eso ya dice mucho, la verdad. Y aquí cuando vi esto ya dije, sí que es verdad que las marcas no hacen mucho al respecto, porque claro, tienen que vender, ¿no? Y al final venden lo que todo el mundo utiliza. Y es lo que hay, o sea, van al Exacto. beneficio y poco más. Claro, yo en mi caso, como ya he indagado mucho en el tema de los teclados y eso, ya he visto que hay cosas que se pueden adaptar más o directamente se pueden fabricar hoy en día con la impresión 3D y un montón de cosas, ¿sabes? Se pueden hacer locuras, igual no tan bonitas en aluminio y tal, eso no, pero se pueden hacer cosas bastante adaptadas. Pasa que claro, yo entiendo que a las marcas no les interesa ofrecer este tipo de... Claro, al final cuando el público que te va a comprar el producto es muy bajo, a ellos no les interesa. Entonces, dejan de... O sea, ¿para qué lo van a hacer si no van a ganar dinero? Por Claro. desgracia, muchas empresas piensan en eso. Claro, tú cuando juegas, por ejemplo, el Valorant o juegos así que requieran, por ejemplo, yo qué sé, LoL, Valorant, que son juegos que requieren mucha agilidad, tú el tema del ratón, ¿cómo lo llevas, por ejemplo? Pues, tío, hay una cosa muy compleja con el tema de los ratones, porque, claro, yo tengo una mano muy pequeña. Vale. Entonces, los ratones gaming, que son los buenos para jugar shooters, siempre suelen ser grandes, siempre. Entonces, si quieres un ratón pequeño, tienes que comprar el típico ratón de oficina, que no sirve para nada en gaming, sirve para, como dice el nombre, de oficina. Tal cual. Pero claro, que se adaptan bien a mi mano, pero no me sirven como para ser bueno a un shooter, como por ejemplo Valorant. Porque claro, yo puedo ser lo rápido que pueda y puedo apuntar, pero si el contrincante tiene un ratón mucho mejor que yo, al final me va a acabar matando adelante. Claro, o tu ratón de repente pega un giro raro y se le va el sensor y pierdes ya la mirilla, lo Exacto. pierdes todo. O por Claro, ejemplo, no están pensados para eso. sí, o que a lo mejor encuentra un ratón que es pequeño y encima es gaming y es bueno, pero de repente lo prueba y el clic es súper duro. Entonces ya, yo que no tengo fuerza, que tengo poca fuerza, pues ya para uno que he encontrado del tamaño bueno, el clic es duro. Sí, ¿sabes? sí, O sea, sí que es verdad que pasa eso. Hay ratones de marcas que sí que el clic es duro, especialmente justo para que no haga doble clic, cosas raras. Y Sí. lo ponen duro de serie y eso en parte yo creo que tampoco ayuda mucho. Exacto. Porque, por ejemplo, tú vas a jugar en un shooter, vale, lo puedo entender, pero vas a jugar al LoL con ese mismo ratón y ese clic duro te va a fatigar, te va a causar Exacto. fatiga. De tanto clicar vas a sacar con los dedos reventados. Sí. Y no me parece muy inteligente tampoco. No sé, en algunas cosas intentan solucionar un problema y luego ponen otro, ¿sabes? No hay un balance. Pero bueno, no sé. A ver, yo pienso que sí que hay alguna opción de cositas que se podrían ver. Y yo quiero pensar que hoy te voy a dar una sorpresita que te va a gustar y puede marcar un antes y un después. Yo vengo confiado. No me pongas nervioso, ¿eh? A ver, hemos estado hablando mucho y tú y yo ya me comentaste un poco todo el tema de cómo lo usas y todo y tal. Y yo quiero pensar de verdad que te va a ir muy bien. O sea, hay algunas cosillas por aquí que te pueden servir. Y me gustaría que las viéramos. Qué guay, qué guay. ¿Cómo lo ves? Tengo ganas. ¿Tienes ganas de ver lo que hay ya? Sí. Vale. Bueno, pues mira, yo había pensado que de cara a ya pues revelar un poquito lo que hay y que tú puedas ver ya las cositas, había pensado que sería bueno que no sea yo quien te las dé, sino que sea alguien que también te lleva ya apoyando mucho tiempo, que ya podrás imaginarte de quién hablo. Madre mía, me tocáis la fibra, ¿eh? Así que bueno, desde aquí, si tenemos por aquí a Papinator, tenemos por aquí a Paco. Ahí está Papinator, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Muy bien. Uy, los Reyes Magos, tío. Han llegado aquí los Reyes Magos, tío. Te han traído aquí pedazo de caja. ¿La pongo aquí mismo? Donde pilla. Donde pilles. Qué guay, qué Va guay. bien. Oye, A ver. Lo primero, muchas gracias por hacer esto posible. Hombre. En primer lugar, gracias también a Santander y a Areti, que han hecho posible esto. Y el jefazo. Vamos a ver lo que hay aquí, ¿no? Yo también deciros que a mí también me toca la patata y que para mí es un orgullo, tío. Si se puede echar la mano. Qué guay. Yo cuando lo vi ya también me lo contaron todo y dije, hombre, hay que intentarlo, ¿no? O sea, ha sido hacer la épica, ya te digo. Yo quiero pensar que va a salir todo muy bien y que hemos triunfado. Pero bueno, dejaremos que seas tú mismo quien lo decida. A ver qué tal. ¿Abrimos? Dale ahí. Un maletín, ¿eh? Un maletín. ¿Qué hay en el maletín? Vale, estoy nervioso de verdad, Estoy temblando yo. A ver qué tal. Ojo. Ojo que va a ver qué tal. Tacatá. Dios. Flípalo, ¿eh? ¿Qué tal? locura. Hostia, tío. Pone Brian Nader, el logo de Reddy. Sí. Hostia, las teclas también, Dios. Suave.
Te Y puedes luego, como poner... siempre viajamos con el nuestro, fíjate, viene con su funda y todo, perfecto. Aquí van los cables también, por aquí. Qué guay, tío. calidad, Dios, qué locura, ¿eh? Ahí lo tienes Bueno, todo. pero que hay más cosas, ¿eh? Ah, que hay más. Hay más Hay cosas, más, hay cosas. más, Hay hay más, hay más, hay más. Bueno, A Ya ver estoy qué tal. flipando con el teclado, la verdad. O sea que... Hay A más, ver, hay a ver. más. ¿esto qué es? Dios, no me lo puedo creer. Este es de competi. Lo han aligerado como si fuera de competición, que lo es. Y por abajo, mira qué guapo está. Dios, tío, es que Lleno de increíble, ¿eh? agujeritos. Es súper... Es como el tamaño perfecto. Dios, tío, pero qué locura, ¿eh? Pequeñito pero matón, ya verás ya. Espérate a locura. probarlo. Manéjalo un poquito para que tú más o menos lo veas. Lo que pasa es que aquí está más alto de lo normal, pero... ¿Puedes? Pero que mira, Hostia, tío, no pesa nada, pesa nada. tío. Claro, esto lo Y miramos... el clip, mira, súper suave. Y mira, lo estoy levantando, ¿eh? Algo que no he podido hacer nunca. Qué locura. Pues mira, con este sí. Y el tamaño es eso, es el de lo más pequeñito que hay. Está pensado puramente para competición, literal. parece que se desmonta o se... Se divide en Se dos, ¿no? separan divide. dos. Mira, cogedlo, sacadlo de allá, verás. Y cada mitad se puede usar por sí misma. O sea, no tienes que tener las dos conectadas. O sea, no más, claro, no... No hace falta. Qué locura. Puedes tener Supongo solo que una va por mitad. cable, ¿no? Sí. Son independientes. Qué locura, tío. Claro, esto a mí me da unas posibilidades increíbles, porque claro, ahora no tengo que usar las teclas de teclado numérico, ahora puedo usar las de medio, que son... Hay mucha más cantidad y... son De más- hecho, yo creo que podrías usar incluso una mitad y luego otra mitad, ladeadas quizás, y tendrías una gran cantidad de teclas que puedes tocar. Sí, sí, sí. Este sería un teclado 60%, que es como El la más parte... optimizado que hay, ¿no? Sí, la parte de las alfanuméricas de un teclado normal. Claro, es más pequeño en tamaño, pero a su vez al poder partirlo, moverlo, separarlo, inclinarlo como tú quieras y tal, yo creo que eso puede estar bastante bien. También tiene aquí la barra espaciadora, se parte en 4 y abajo hay 4 más. Y tiene Hostia, o sea- una barra espaciadora que pasan a 8 teclas más. Esos 8 números son la barra espaciadora, esos 8 Sí, teclas. y son reprogramables, todo. Hostia, qué guay, tío, qué locura. Entonces, claro, puedes poner lo que quieras Dan como ganas de quieras. no usarlo, ¿eh? Dan ganas de no usarlo. De pero dejarlo guay. ahí, ¿no? Que está bonito, lo dejamos ahí. Este Va a es marcar. el teclado ninja. ¿Te parece si le damos una catadita? Vamos, A ver qué tal, tío. A ver si nos sirve y funciona bien. Vamos a probarlo. Mira, aquí ya podemos empezar el tutorial este del principio. le doy, ¿no? Dale a iniciar, sí. Vamos con el tutorial. Ojo, Lo ¿serán han cambiado un estos, montón, ¿serán estos mis inicios del LOL? Podría serlo, podría Podría serlo. ser. Hombre, han cambiado un montón el tutorial, ¿eh? Sí. Joder, es que hace mucho Antes tiempo era que lo hice, diferente. madre mía, joder. La han Claro, cambiado tendremos ya. que cambiar las teclas ahora, ¿no? Vale, aquí estás tú. A ver si podemos darle a Vale. escape. Mira, ahí. Vale, vale, vale. Ahora hay que configurar las cosas. Entonces, lo que te comentaba. Tienes las 4 habilidades principales. Bueno, las 3 primeras son las normales. La R sería la definitiva. Vale. Yo no sé, por ejemplo, en Valorant, no sé cómo te lo pones tú. O sea, yo por ejemplo ahora, si hago así, de asignar, ¿no? Sí, Y le doy y aquí. pincha otra vez y la tecla que tú quieras. Ahí, por ejemplo. Vale, Ahora la siguiente, exacto. por ejemplo, esta. Piensa que esas 3 son las que más vas a utilizar, Vale, de normal. vale, vale. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, esta. Sí, porque la tengo rápido. Sí. Vale, Esta aquí. perfecto. Ah, no, esta la puse otra vez. Entonces, Ok, ahí vale. está, Y claro, luego sí. la R es la definitiva. Que esta es la que menos se utiliza, supongo, ¿no? Bueno, la utilizas cuando no la tienes disponible siempre. Vale. Entonces se utiliza menos Ok. de normal. Y Es- luego esto de aquí son los hechizos de invocador, ¿vale? Que sirven para hacer otro tipo de habilidades y te dan ventajas Vale, en el momento de la partida. Se los puedes tirar a campeones enemigos o no, o tirártelo a ti mismo. Depende un poco de cada tipo de hechizo de invocador. Hay unos cuantos, ¿vale? Vale, o Estos sea- también los vas a usar, pero es como la definitiva. No siempre los usas. O sea, se usan de cada vez en cuando. O sea, igual... por ejemplo ahí y ahí. Teclas que tú alcances bien y que las puedas tirar rápido. Lo importante de esto es tirarlas rápido. Claro, exacto. Movimiento del jugador. Aquí, Dale ahí. ¿Ves clic para moverse? ¿Ves que pone MB2? Eso es el mouse button 2, clic derecho. tiene un montón de opciones el LOL, para... Bueno, y las que no hemos visto todavía, es una barbaridad. Este sí que está muy bien pensado para adaptarlo a tu gusto en muchos temas. Esta Vale. tecla la vas a tener que pulsar un montón de veces. Esta creo que ya la he puesto, no la he puesto. ¿O sí? No, es diferente, No. vale. 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 Esa, Esta es la tecla que más he usado. esa tiene que ser la más cómoda para ti. Vale, pues esta, sí, aquí. ¿Te va bien? Perfecto. Sí. La más cómoda, porque vas a tener que estar pulsándole
con frecuencia, Vale. ¿vale? Le doy. Dale, Vale. Entonces, si yo hago así. te vas moviendo. Vale, vale. O sea, va Ahora, donde yo quiero. si Y haces si lo deja clic pulsado. derecho apuntando a un bicho, le vas a atacar, a un minion. Esos se llaman minions. Si haces clic Ah, derecho, hostia, pegas. qué guay, ¿no? Ahí lo ves. Vale. Cuando das el último golpe te dan oro y con eso puedes comprar objetos y mejoras. Tira también habilidades si quieres. Yo probando las otras Vale, si la habilidad ¿dónde que están? pusimos. Están abajo, ¿no? Sí. Mira, tiraste una Q, por Vale. ejemplo, sería la primera de Estoy la súper lista. perdido, pero bueno. Es normal, es normal, pero vas bien, vas bien. No te acerques a la torre, tienes que ir Vale. hacia este lado, pues si una torre te pega y te mata. Y tienes que ir tirando habilidades. O sea, mira Vale. las teclas que asignaste, mira cuál te Mira, seleccionan y ahí me he y le curado, vas creo. tirando. Vale, vale, nos movemos. Ahí, esquivando te veo bien, la verdad. ¿Sí? Te veo con soltura, tío, hombre. Estás haciendo aquí un bailecito. Nada, con las habilidades, ya te digo, si o clic derecho mismamente, lo acabarás matando. Eso vale. es, ahí tienes que irte moviendo. Ahí te he visto ágil. Aquí puedes probar otros campeones, te deja elegir unos cuantos. Vale. Puedes cambiar a algún otro. Aquí mismo, y ver por qué ejemplo. quitas. Vale, Brand, este es un mago, básicamente es un mago de fuego. Céntrate en matarle a él y los hitos te quitan muy poco. O sea, realmente no vas a morir Vale. inmediatamente. O sea, hay que matar al jefe, ¿no? Por así decirlo. Crítico. Bueno, es un campeón enemigo, sería como tu rival. Vale. Básicamente, no es un jefe contra él, sino tu rival puramente. Y ahora vas a pegar a la torre. Vale. El objetivo del LoL, bueno, evidentemente es destruir el nexo. Hay unas torres por el camino, hay varias calles con torres que hay que ir derribando. Esto es. Cuidado que te pegas, tienes que salir del rango rojo. ¿Ves el Vale, rango rojo? vale. Tienes que salir de aquí rapidísimo. Cuando Porque está si no te- rojo te tienes que funden, salir, Si ¿no? no te funden. Exacto. Vale. Y tienes que ir básicamente matando los minions para empujar la línea y que los tuyos peguen a la torre y pegar tú también. ¿Qué he hecho? Ha cambiado, ¿no? Sí. Esta es Lux, esta también es como mago de control, tira habilidades que dejan a los oponentes en su sitio, clavados. Luego Vamos a tira un probarlo. rayo láser que pega una burrada. Claro, Y de ahora hecho- ya es pues cuestión de recordar los controles y hacerme a ellos. O sea, ahora el teclado va perfecto, ¿eh? Es súper suave, el ratón Suavitos, también. suavitos. Ya lo tienes, tío. Si lo tienes controlado, en verdad. O sea, te Oye, veo- me mola el Te, LOL, te ¿eh? veo con soltura, tío. Esquivando y tal, de verdad yo flipo. Las habilidades es más que nada acostumbrarte al teclado. Yo creo que ahora mismo el tema principal es ese, que los atajos del teclado tienes que interiorizarlos mucho. El orden, como la secuencia, ¿sabes? Exacto. De dónde ponen los dedos. Y una vez lo tengas, yo te veo muy bien, tío. Buah, Yo- está guay, O sea, ¿eh? yo recuerdo haber intentado enseñar a gente a jugar a este juego y que lo hayan hecho muchísimo peor que tú. No entienden nada de entrada, absolutamente nada. Estos de aquí son los inhibidores, que para Vale. poder pegar al nexo final, digamos, tienes que como mínimo romper uno. Esto, ¿no? El Sí, cristal. eso de aquí. Vale, vale. Inhibidor. En el mapa normal, digamos, tradicional, habría 3 y con romper uno ya tienes acceso a las torres estas del nexo, que son ya las finales. Es petar esas dos Vale. torres y el nexo y ganas. Vale, si yo por ejemplo dejo pulsado sin querer una habilidad y la quiero cancelar, ¿cómo se cancela? Si la has tirado ya no puedes cancelarla como tal. Ojo, las torres están rotando. Vale, Sale, vale. sale, sale. ¿Solo ahí? Vale. La Bueno, torre. alguna vez tenía que morir. No, pero sin más. Aquí le apareces Esto es el Nexo, ¿verdad? el nexo. Qué guay. Vale. Y victoria, tío. Oye, qué guapo, ¿eh? Ahí lo tienes. Estaba súper concentrado ahí. Si no, a ver, es que son muchos controles. De entrada son muchos botones que apretar. Lo que te decía. No, pero es lo que digo, que este juego tiene mucha accesibilidad en cuanto a eso, ¿eh? Sí, es todo configurable. Pero son Sí, muchos sí. controles. El ratón va, tío, increíble. La verdad, nunca pensaba en controlar algo así. Y el teclado también, las teclas súper suaves. Es lo que digo, ahora me falta acostumbrarme porque, como todo el mundo, me tengo que acostumbrar. Pero la verdad que estoy súper agradecido contigo, con Santander. O sea, Qué bueno. ha sido increíble. Y el LOL me ha encantado, la verdad. Espero no engancharme tanto como Bueno, eso te iba a algunas decir, personas. es peligroso el LoL. El LoL tiene bastante peligro, pero no, es un juego que está muy bien también. El juego, ¿cómo lo has visto por eso? Porque te he visto con muchos controles y muchas cosas. Y yo digo, es un juego muy de repetición de teclas. Sí. Tienes que aprenderte como unas rotaciones concretas e ir rápido. Pero te he visto bien. O sea, la que te he dicho yo, tira esto, tira lo otro. Tú ibas ahí haciendo y ya de entrada mucha gente le cuesta empezar incluso con eso. Sí, o sea, y hay que tener en cuenta que yo tenía, o sea, acabo de empezar con las teclas, o sea, Ujú. en cuanto mi cabeza se haga a las teclas, cuál tiene que pulsar, en qué Claro. orden, va a ser como súper rápido. Y es lo que digo, las teclas están súper blanditas, entonces no me va a costar nada. Te veo a tope. Qué guay, estoy muy contento, ¿eh? Me alegro, tío. De eso se trataba, hombre, y tanto que sí. Creo que hemos triunfado, tío. Yo por lo menos me llevo de verdad una sensación muy positiva porque tenía la incertidumbre de ¿le gustará, no le gustará, le servirá para mejorar? Yo partía de la base de que seguramente sí. Pero claro, como no lo hemos probado todavía, hasta que no lo hemos probado aquí, digo, no sé si realmente
le va a ir como un guante o no, no lo sé. Sí, sí. Tenía Ya la te duda, digo, tío. tío, que estoy muy contento, muy agradecido. Lo vuelvo a repetir contigo, con Santander, con el ETI, por hacer todo esto posible. Y esto, o sea, hace que la gente que son como yo que vean estas cosas, hace que no pierdan la fe de encontrar algo con lo que poder jugar, algo con lo que estás cómodo. Ujú. Y por eso yo creo que nunca hay que rendirse. Si yo lo he conseguido, todo el mundo lo puede conseguir. Así que eso, muchísimas, muchísimas gracias y ahora viciar como un loco. Eso se trata, y tanto. Pues nada, muchas gracias también por mi parte, por la oportunidad y por todo. Yo me lo he pasado muy bien, tío. Ha sido todo muy épico. O sea, hemos ido a contrarreloj para dejarlo todo fetén y que estuviera ahí al milímetro, pero vamos, yo estoy muy contento también, tío. Creo que esta ha sido una locura, una experiencia inolvidable, al menos por mi parte también. Y nada, tío, date las gracias también porque también eres un crack, tío, te lo mereces. Joder. Gracias. Y yo creo que con esto ya lo tenemos, vamos, solucionadísimo. Pues nada, hasta aquí el de Sessions, como os comentaba. Creo que la cosa salió bastante bien, yo estoy muy contento y espero que realmente esto marque un antes y un después en el caso de Brian y también el mensaje que ha trasladado de que es importante que la gente persevere y busque opciones para resolver sus problemas tanto dentro como fuera del juego y que nunca hay que rendirse y siempre hay alguna opción a buscar o alguna cosilla en la que centrarse o mejorar para poder cambiar las situaciones del que nos pone la vida. Así que nada, muchas gracias por todo y un saludo. Chao.